Son las 2 de la madrugada. Estás en el estacionamiento de un truck stop en algún punto de Tennessee. El silencio de la noche debería ser total, pero no lo es. Un zumbido sordo y constante llena el aire. Docenas de camiones aparcados, todos con el motor encendido, todos ronroneando en la oscuridad como bestias dormidas que se niegan a descansar del todo. Si nunca has estado en un lugar así, la imagen puede parecer un desperdicio absurdo de combustible. Pero si te detienes a pensarlo, si escuchas a los camioneros de verdad, descubres que hay razones muy concretas, muy reales y muy serias detrás de esa decisión. Hoy vamos a contarte todo lo que hay detrás de ese motor que nunca se apaga. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. La razón número 1, la principal, la que explica casi todo, tiene que ver con algo que cualquier persona entiende al instante: la temperatura. Un camionero de largo recorrido en Estados Unidos está obligado por ley a descansar un mínimo de 10 horas consecutivas después de conducir 11 horas. Eso no es opcional, no es una recomendación, es la ley de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, la FMCSA. Durante esas 10 horas de descanso obligatorio, el conductor vive dentro de su cabina. Y una cabina de camión apagada en pleno verano de Texas puede alcanzar temperaturas letales en minutos, igual que un coche cerrado al sol. En invierno en Montana o Minnesota, el frío puede descender a menos de 20 grados bajo cero y el metal de la cabina conduce ese frío directo al conductor que intenta dormir. La solución más sencilla y más inmediata ha sido siempre la misma: dejar el motor encendido para que funcione el sistema de calefacción o aire acondicionado. Los números son contundentes. Un camión pesado con el motor en ralentí consume aproximadamente 0,8 galones de diésel por hora, lo que equivale a algo más de 3 litros. Si un camionero deja el motor encendido durante sus 10 horas de descanso, habrá consumido 8 galones de diésel, unos 30 litros, sin moverse ni un metro. Con el precio del diésel rondando los $4 por galón en Estados Unidos, esos son unos $32 gastados solo en mantenerse a temperatura cómoda para dormir. Multiplicado por los días laborables del año, un camionero que deja el motor encendido todas las noches puede gastar entre 900 y 1.400 galones adicionales de diésel al año únicamente por este concepto. Eso representa entre $3.500 y $5.600 al año en combustible que se quema sin avanzar ni un kilómetro. Pero el costo económico no es todo. Dejar el motor en ralentí durante horas tiene consecuencias técnicas que los mecánicos conocen bien. Cuando un motor diésel funciona a bajas revoluciones sin carga, la temperatura interna no alcanza los niveles de operación normales. Esto provoca que el combustible no se queme de manera completa, generando depósitos de carbón en los inyectores, en los anillos del pistón y en el sistema de escape. Los fabricantes de motores especifican claramente que el ralentí prolongado provoca un desgaste doble de las piezas internas comparado con la conducción a velocidad normal en carretera. El resultado es un motor que se ensucia más rápido, que necesita cambios de aceite más frecuentes y que acorta su vida útil de manera significativa. Sin embargo, para miles de camioneros, ese costo futuro de mantenimiento sigue siendo preferible a pasar una noche sin calefacción en una cabina helada. Aquí entra la segunda gran razón: el arranque en frío. Los motores diésel de gran cilindrada, esos enormes propulsores de 13 o 15 litros que mueven los camiones de largo recorrido, no son precisamente amigos del frío extremo. A temperaturas muy bajas, el gasóleo puede comenzar a gelificarse, los fluidos del motor aumentan su viscosidad y el arranque se vuelve problemático, lento y en casos extremos imposible sin precalentadores o aditivos especiales. En zonas donde el invierno es severo, como los estados del norte de Estados Unidos o Canadá, muchos camioneros prefieren directamente no apagar el motor antes que arriesgarse a no poder arrancarlo por la mañana cuando tienen una entrega que hacer. El tiempo es dinero en el mundo del transporte, y un motor que no arranca es sinónimo de retraso, de clientes insatisfechos y de penalizaciones económicas que pueden quitarle el contrato a un transportista. La tercera razón tiene que ver con la energía eléctrica. Una cabina de camión moderna no es solo un habitáculo para conducir, es una pequeña vivienda con televisor, frigorífico, microondas, cargadores de dispositivos, luces, sistemas de entretenimiento y en muchos casos conexión a internet por satélite. Todos esos dispositivos consumen electricidad y esa electricidad, en un camión tradicional, la genera el alternador conectado al motor. Con el motor apagado, las baterías del camión tienen una capacidad limitada. Usarlas para alimentar todos los accesorios durante horas puede dejarlas sin carga suficiente para arrancar el motor al día siguiente, creando exactamente el problema que el camionero quería evitar.
así que muchos optan por mantener el motor encendido simplemente para garantizar que la batería está cargada y que todos sus dispositivos funcionan correctamente durante el descanso nocturno. Deja tu like, suscríbete y comparte. Todo esto nos lleva a una pregunta evidente. ¿No existe una solución mejor? La respuesta es sí, y se llama APU, siglas en inglés de Auxiliary Power Unit, o Unidad de Potencia Auxiliar. Se trata de un pequeño motor diésel independiente, instalado generalmente en el lateral del camión, que produce la electricidad necesaria para alimentar el sistema de climatización y los accesorios de la cabina sin necesidad de tener el motor principal encendido. Un APU consume aproximadamente 1 galón de diésel cada 4 horas de funcionamiento, frente al galón por hora que consume el motor principal en ralentí. Las cuentas son claras. Idling toda una noche de 10 horas cuesta unos $32 en combustible, mientras que usar un APU costaría unos $8. El ahorro semanal puede superar los $170 y al año eso se traduce en más de $8.000 de ahorro solo en combustible para un camionero que trabaje con regularidad durante todo el año. Sin embargo, los APU tienen su precio. Un sistema de estos instalado en un camión puede costar entre $8.000 y $15.000, además de requerir mantenimiento periódico propio. Para muchos camioneros independientes, especialmente los que están empezando o que operan con márgenes ajustados, esa inversión inicial es difícil de asumir. Existen también calefactores de litera, pequeños quemadores de diésel que consumen apenas 0,07 galones por hora y que sirven para calentar la cabina en invierno sin encender el motor principal. Y cada vez más truck stops en Estados Unidos ofrecen puntos de electrificación en sus aparcamientos, donde el camionero puede conectar un cable y alimentar todos sus sistemas eléctricos directamente desde la red sin consumir combustible. Este servicio suele cobrarse entre $1 y $2 por hora, una fracción del costo del ralentí. Pero hay algo que ningún manual técnico menciona y que cualquier camionero veterano te contará si le preguntas: el sonido del motor. Para alguien que lleva años viviendo en la carretera, el ronroneo constante del motor diésel a ralentí es familiar, es conocido, es parte del entorno en el que duerme y descansa. Muchos camioneros confiesan que les resulta difícil conciliar el sueño en una cabina completamente silenciosa. El sonido del motor es un compañero constante, casi un elemento de seguridad psicológica que les indica que todo está en orden. Apagarlo crea un silencio que, paradójicamente, se vuelve incómodo para quien ha pasado años durmiendo con ese sonido de fondo como única compañía en la oscuridad de la carretera. Las leyes anti-idling complican aún más el panorama. En Estados Unidos no existe una ley federal única sobre el tiempo máximo de ralentí permitido. Cada estado, y en muchos casos cada ciudad, tiene su propia normativa. California tiene de las leyes más estrictas del país. Limita el ralentí a 5 minutos en cualquier punto del estado, con multas que empiezan en $300 y pueden llegar a $1.000 por infracción. Nueva York limita el ralentí a 5 minutos en todo el estado y a 3 minutos dentro de la ciudad, donde se emiten más de 10.000 multas al año por esta infracción. Wyoming directamente prohíbe dejar el motor encendido en un vehículo sin conductor. Sin embargo, la gran mayoría de los estados contemplan excepciones por condiciones climáticas extremas. En Minnesota, cuando la temperatura baja de menos 10 grados Fahrenheit, equivalente a unos 23 grados bajo cero en Celsius, no hay límite de tiempo para el ralentí con fines de calefacción. El impacto ambiental del ralentí es enorme y los datos son difíciles de ignorar. Según el Departamento de Energía de Estados Unidos, los camiones de largo recorrido consumen más de 838 millones de galones de combustible al año únicamente por el ralentí nocturno durante los periodos de descanso obligatorio. Si se incluyen todos los vehículos pesados, esa cifra se dispara hasta 3.200 millones de galones anuales quemados sin avanzar ni un metro. Cada año, el ralentí prolongado de motores de camiones emite 11 millones de toneladas de dióxido de carbono, 200.000 toneladas de óxidos de nitrógeno y 5.000 toneladas de partículas contaminantes a la atmósfera, según datos del propio Departamento de Energía estadounidense. Son estas cifras las que impulsan a cada vez más estados a endurecer sus regulaciones anti-idling y a invertir en infraestructura de electrificación en áreas de descanso. La industria está cambiando, aunque lentamente. Las grandes flotas de transporte como Schneider, J.B. Hunt o Dart Transit llevan años evaluando tecnologías de reducción del ralentí en sus camiones.
Los fabricantes de camiones como Peterbilt y Kenworth ofrecen los APU como opción de fábrica en sus modelos más vendidos. Los sistemas de baterías de alta capacidad están avanzando con la misma velocidad que en los vehículos eléctricos de consumo. Y los truck stops más modernos de Estados Unidos están instalando puntos de conexión eléctrica en sus aparcamientos para ofrecer a los conductores una alternativa limpia y económica al ralentí. El cambio está llegando, impulsado por la presión económica del combustible, las regulaciones medioambientales y el avance tecnológico. Así que la próxima vez que veas un camión parado con el motor encendido, no pienses en descuido ni en falta de conciencia ambiental. Detrás de ese zumbido hay un conductor que lleva quizás 10 horas al volante, que tiene que descansar obligatoriamente las próximas 10 horas. Que necesita que su cabina esté a una temperatura vivible, que depende de la electricidad del motor para tener sus dispositivos funcionando y que sabe perfectamente lo que le costaría arrancar un motor diésel en pleno invierno si lo ha dejado enfriarse por completo. El mundo del transporte está evolucionando y ese motor que nunca se apaga tiene los días contados, pero por ahora sigue siendo la solución más extendida, más conocida y más accesible para millones de camioneros que mueven la economía del planeta cada noche. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.